La verdad que nos extrañó, pensamos que el juez iba a resolver ahora mismo, porque tiene todos los elementos, la verdad no sabemos por qué es lo que tiene que pensar tanto. Pero sí, pasó a cuarto intermedio, ustedes escucharon, el fiscal, la verdad que muy pobre el argumento del fiscal, muy pobre, muy pobre. Lo único que hizo fue remitirse a un juicio anterior, que no tiene nada que ver con este, nada que ver. Los argumentos nuestros ratificamos lo que dijimos. Y sí, se produjo un incidente, pero se lo podemos explicar lo que pasó. Nosotros de entrada pedimos la nulidad y pedimos que no se haga lugar a la excarcelación, a la extradición. Lo que dijo el fiscal fue que eso había que tratarlo al final. Y un poco de razón le asiste, Entonces, cuando el juez nos pidió si nosotros hacíamos reserva de casación, y hicimos reserva, significa que antes que la causa sea apelada a la Corte, tenemos que resolver el incidente. Eso es lo que significa esto. Si la casación nos da la razón a nosotros, puede anular el juicio y exigir que se nos permite la presentación de la prueba que ofrecemos. ¿Se entiende, muchachos, lo que chicas? Sí, el Lonco se expresó con absoluta libertad, dijo lo que piensa. Y eso lo pudieron haber apreciado todos. Así que tenemos dos esperanzas, teníamos una que podía ser la Corte, pero ahora tenemos dos, porque la otra es que la casación pueda entender los argumentos de la defensa y pueda decretar la nulidad de esto, y en ese caso la extradición no se lleva adelante. Y poca, porque la Corte, como bien explicó Gustavo en el juicio, la Corte tiene posiciones muy tomadas al respecto. Acá hay una diferencia de todos los juicios de extradición, la mayoría. La mayoría de los juicios de extradición son para llevar a la persona, al país requirente, a juicio. Entonces, en general, cuando nosotros planteamos la sospecha sobre el país requirente, de que puede haber violación de derechos humanos, etcétera, se nos dice, pero no pueden probarlo fehacientemente. Obviamente no podemos probarlo fehacientemente porque eso es algo que puede ocurrir. Traemos los elementos de acuerdo a lo que establece la Corte Interamericana, cuáles serían los elementos para juzgar, para evaluar. En este caso no, en este caso ya él estuvo en Chile. Entonces la idea era decir, bueno, estuvo en Chile, ¿cómo lo trataban en Chile? Vamos a traer los testigos para que digan cómo trataban en Chile. Vamos a tratar testigos calificados, por supuesto. ¿Cómo se lo trató en el momento del juicio? ¿Cómo se lo trató en la cárcel? ¿Cómo se lo trató en el momento de discutir la libertad? La condicionalidad. Condicional, que él explicó que le revocaron la condicional porque hizo declaraciones políticas, no porque haya incumplido ninguna norma de la condicional. Entonces íbamos a discutir todo eso, pero el problema es que nos negaron toda la prueba, entonces no cierran la posibilidad de intentar, porque después, si no, lo que queda, es lo que ustedes preguntaban, lo que quedan son citas de la jurisprudencia de la Corte. Entonces eso es dogmático, es arbitrario, porque es simplemente citar, la Corte dice que no se puede. Bueno, pero en este caso nosotros vamos a intentar demostrar que en este caso sí. No, pero prueba no les permitimos. Entonces, y con respecto a los tiempos, ¿cuánto tiempo le queda de condena pendiente? 11 meses más o menos, por lo que lleva, aproximadamente. Claro, pero dice en el momento de la sí, se cuenta desde. Sí, se cuenta. En el momento de la presentación estaba formalmente correcto. Ahora, obviamente el tiempo sigue pasando, bueno, habrá que ver. Hasta hoy sería más. Tomar en cuenta que esta es una decisión que primero la toma el Poder Judicial diciendo si es procedente o no la extradición. Pero que en última la define el Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional. Y ya cuando llegue el momento, veremos cuánto tiempo lleva detenido Facundo acá, cuánto tiempo le queda en Chile y el sentido que pueda tener o no, en términos incluso hasta diría humanitarios, que él sea extraditado a Chile. No, reconoció una actitud. Él reconoció una militancia, pero no reconoció ningún hecho. Yo no escuché que reconociera ningún hecho. Actualmente que algún fiscal tome las copias de lo que dijo y que haga lo que tenga que hacer. ¿Sí? Ya lo han hecho. Él emitió declaraciones muy semejantes a estas en el momento del primer juicio. Y ya fue sobreseído porque el fiscal de la causa dijo que no había ningún delito en lo que había dicho. El fiscal porteño, Marijuán, que tomó las declaraciones que él hizo en el otro juicio, similares, casi idénticas, calcadas a este, y inició acciones. Y finalmente el fiscal de acá, Esquel, dijo que no constituía delito y que además esas cosas las había hecho en el marco de su defensa. Y además con una salvedad. En las declaraciones anteriores, que no constituyeron delito, las hizo, si no me equivoco, a un medio de difusión. Estas fueron hechas en el marco de el derecho que él tiene a ejercer su defensa y a decir lo que él necesita. Por lo tanto, no puede ser de ninguna manera criminalizado nada de lo que ha dicho él. Porque además, insisto, él no reconoció ningún hecho, simplemente reconoció una militancia.
Y bueno, sobre eso, incluso sobre cosas eventuales que dijo, por ejemplo, en Chile. Bueno, si Chile solamente lo condenó por lo que lo condenó. No hay más nada. Resolvió el juez, pero aparentemente por el tema de que como el juez es de Neuquén, como además es subrogante en Bariloche, y como la audiencia se realiza en Esquel porque no quieren sacarlo a Facundo, lo más probable es que sea virtual para que no tengan que hacer todo ese camino todos, como hemos hecho esta vez. La fecha, la verdad que nos sorprendió, pensamos que se podía resolver hoy mismo, si no hay tanto para es una pensar. fecha nefasta, ¿no? Una fecha nefasta. Yo no sé, los jueces con esa idea. Había un juez, un ex juez de la Corte que alguna vez decía, el juez que cree que no es político está muy equivocado. Es como esos, no me acuerdo si decía eso, cangrejos que creen que no saben que son camarones, pero son. Y el juez que no sabe que es político se equivoca porque es político. Decía un juez, Petracci, creo. Entonces, el juez aparentemente no sé si tiene conciencia de eso, y entonces cuando decide las fechas, evidentemente no hace otras evaluaciones, pero ha decidido una fecha nefasta, la del 1 de agosto. Y hacer el juicio acá, la verdad que estas instalaciones que eran cómodas, también están en Roca, son instalaciones que el Poder Judicial Federal, digamos, las tiene en montones de lugares. Las podía haber hecho perfectamente en cualquiera de los lugares de la Cámara de Apelaciones de Roca, donde se han hecho otras audiencias con montones de comunidades mapuche, nunca hubo ningún problema. Y para agregar a lo que vos decías, no es solamente un análisis político. Él está absolutamente ligado a la fecha del 1 de agosto. Él personalmente, Gustavo Villanueva. Entonces, yo no sé si se le pasó, sinceramente, pero bueno, habrá que preguntarle a él. En realidad eso lo va a decidir la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver cuánto tarda Casación en responder, pero la que va a manejar los tiempos políticos de esta causa va a ser la Corte Suprema de Justicia, porque va a decidir si contesta, si no tiene ningún inconveniente, antes de que se vaya este gobierno o si espera a que venga el próximo. Eso es una decisión política de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.